8:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de análisis semanal, economista Walter Spurrier Vaquerizo. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre el año económico del presidente Daniel Noboa. Hemos leído esos análisis profundos de análisis semanal, perdón la redundancia, y queremos conocer cómo se podría hacer este balance de este año en su primer año de administración. Muy buen día a Walter Spurrier. Muy buen día. Escucho muy lejos. No sé qué pasó. ¿Sí? con el audio. Nosotros te escuchamos bien, Walter. No sé si... Ok. Ya, bueno, haré el esfuerzo, entonces no sé qué ha pasado. Bien. ¿Qué me preguntaba? Sí. Ahora sí, ya escucho bien ahora. El primer balance de este primer año de gobierno en la parte económica. Sí, Miguel. En la parte económica empezó con buen pie el gobierno para atender el problema fiscal. Para atender el problema fiscal, el gobierno comenzó, incluso antes de sentarse de acuerdo con el Fondo Monetario, a tomar medidas duras, como el aumento del IVA, el aumento de los combustibles. Eso le significó que cuando se sentó con el Fondo Monetario, prácticamente ya había cumplido con las principales obligaciones que tenía en el corto plazo. Se llegó a un acuerdo muy rápidamente y el Fondo Monetario hizo revisión de esos datos, de esos esfuerzos que hizo el gobierno en base a los datos a agosto, lo ha aprobado y por lo tanto eso significa que en esta última parte de este año y el próximo va a haber desembolsos importantes para el fisco. O sea, por ese punto de vista de atender las obligaciones fiscales, el manejo del gobierno ha sido positivo. Ahora, por otra parte, el aumentar los ingresos fiscales para atender el servicio de la deuda significa que esencialmente se saca dinero de la economía para pagar afuera, para no endeudarse tanto. Y es una medida que tiene la otra cara de la medalla, es que es recesiva. Entonces, allí necesitaba el gobierno aumentar los ingresos de la inversión privada para compensar la falta de inversión pública y el dinero que retiraba el Estado de la economía. Y en ese punto falló porque más bien se mantiene cerrada o incluso se ha cerrado más en este primer año en las puertas a la inversión privada. En primer lugar, había la traba de los permisos ambientales y de las consultas a las comunidades que, de acuerdo a los reglamentos que establecía la Corte Constitucional, etcétera, era muy difícil y las empresas que querían invertir estaban frenadas por eso. En último momento de su administración, Guillermo Lasso dio luz verde para algunos proyectos represados en el área de la generación eléctrica no convencional, pero faltaba la última aprobación que tenía que dar este gobierno y no lo hizo. Recién lo acaba de hacer con la ministra Manzano. Entonces, en ese sentido, no se abrió por ese lado la inversión privada que en el sector eléctrico y tampoco en otros sectores. No se ha avanzado en contratar nueva inversión privada para aumentar la producción petrolera para compensar la que estamos destruyendo en el ITT. Pero y ahí también el gobierno no ha logrado tener estabilidad en el sector petrolero. Actualmente hay una gerenta encargada que posicionaba este mismo mes y durante todo este gobierno, igual que el gobierno anterior, no ha habido ninguna estabilidad en Petroecuador. Y más bien estas limitaciones a la inversión privada se han empeorado en este gobierno porque como parte del compromiso que tiene Noboa con el Fondo Monetario es reducir lo que llaman gasto tributario. Gastos tributarios se refieren a las empresas que pagan menos impuestos por tener alguna prebenda especial o a las personas que pagan menos impuestos. Y en este sentido el Ministerio de Economía está frenando los planes de inversión, los acuerdos de inversión, diciendo esos acuerdos de inversión dependen de o contemplan
beneficios tributarios, no estamos dispuestos a darlos, sino de una manera limitada a cuentagotas y por lo tanto freno esos proyectos de inversión. Entonces hay una serie de proyectos de inversión, gran cantidad de proyectos de inversión comprometidos desde el gobierno anterior y también de este gobierno que tienen como plan de negocios que van a tener una ventaja tributaria y de pronto esos proyectos de inversión no tienen la última aprobación por parte del Estado. Esas empresas ya en muchos casos han comisionado, han pedido la construcción de los equipos para construir, que tienen que construirse para hacer la inversión en el país, y ahora esos proyectos están trabados. Entonces, por ese lado las cosas no han ido muy bien, y en lo que ha fallado el gobierno particularmente es en la crisis eléctrica. El gobierno no se percató que vivíamos una crisis eléctrica, recién se percata en abril cuando vienen los apagones y está tratando de paliar la situación eléctrica que sufrimos, pero lo único que se ha concretado es un power ship, una barcaza que está generando 100 megas, con capacidad para generar 100 megas, que es menos del 10% de lo que necesitamos, y las otras cosas contratadas están recién en puertos, en Europa o en el Asia, o están llegando y que se van a montar, pero en todo caso no van a poder aportar para superar la crisis eléctrica que tenemos el presente año. Entonces, en ese sentido diría yo que la parte económica hay un aspecto positivo por la parte fiscal, pero en el manejo de la producción para reactivar la economía nos ha quedado debiendo. Economista Walter Espúrrer, ¿cuánto ha oxigenado el Ecuador, que tuvo problemas en los pagos, como recibió este gobierno del anterior? ¿Cuánto ha oxigenado el financiamiento internacional? Según el ministro de Finanzas se ha logrado 5.200 millones. Y también si esto ha incidido en la acumulación de las reservas, que según el ministro Vega se logró salvar la dolarización. Bueno, sin duda, cuando subió el presidente Noboa, las reservas monetarias estaban en un mínimo. Los depósitos que tenía el fisco eran tan escasos que había el peligro que no pudiera pagar los sueldos de fines de año. Estábamos en esa dura situación, difícil situación, y el gobierno logró superar esa situación. Y luego, como decía, una vez que el Fondo Monetario, auditando las cifras a agosto, decidió que el Ecuador estaba cumpliendo con el acuerdo, vino un desembolso de dinero que ha hecho que en lo que va del año se hayan recibido como desembolso de los organismos multilaterales, no solo el Fondo Monetario, sino BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, más de los pagos que ha hecho en este periodo el gobierno. O sea que para la última parte de este año y para la primera parte del próximo, el Estado va a no tener mayores problemas para atender el servicio de la deuda pública, porque está teniendo desembolsos importantes. El problema se va a complicar más adelante, pero hoy, como estaba previsto, el Estado tiene su cierta holgura económica, al punto que ha podido comprar energía. Está comprando la energía a Colombia, está comprando unos equipos eléctricos, alquilando otros que todavía no llegan o todavía no se instalan, pero ha tenido una holgura que no tenía un año atrás. Entonces, por eso decía yo que ese aspecto de atender la situación fiscal es el punto más brillante en la parte económica de la ejecución del presidente Noboa. Economista Espúrrer, en este sentido, ¿cuáles desafíos quedan al cierre de este año de gobierno y cierre del año fiscal 2024? Yo pienso que el desafío más importante es la reactivación de la economía. En la parte económica, lo más importante es la reactivación de la economía. Parte de eso, por supuesto, es atender el problema eléctrico, pero el problema eléctrico ya sabemos que en el corto plazo hay que contratar, conseguir e instalar nuevas unidades, reactivar unidades termoeléctricas que están dañadas, etcétera. Pero esencialmente lo que necesita es que aumente la inversión privada de una manera sustancial. Entonces, en ese sentido, no hemos visto mayores avances.
El avance más importante que hemos visto es a lo que recién se aprobó este 20 de este mes, es un acuerdo del Ministerio del Ambiente, de la ministra Manzano como ministra del Ambiente, en que establece un mecanismo para poder destrabar los permisos ambientales rezagados. Ahí vemos lo positivo que resulta que la ministra de Ambiente esté a cargo del Ministerio de Energía y Minas y se dé cuenta cómo la burocracia excesiva, la trimetología en el Ministerio del Ambiente está frenando el crecimiento económico. Al menos ella lo puede ver en cuanto al sector energético y minero, que ella está atendiendo de manera encargada en estos momentos. Entonces se ha salido al 20, se ha aprobado el 20 de noviembre ese nuevo acuerdo por parte del Ministerio del Ambiente, y por ahí vemos una luz al final del túnel en cuanto a los permisos ambientales. Lo otro es que tienen que aprobarse los contratos de inversión. A lo mejor si el gobierno considera que los contratos de inversión significa que el Estado está sacrificando ingresos y no tiene mayor incremento de la inversión a cambio de sacrificar los ingresos, lo que tiene que hacer el Estado es tomar todos esos acuerdos de inversión y separarlos. Y decir, estos acuerdos de inversión, estos contratos de inversión, si se ejecutan estos proyectos, va a significar crecimiento de la economía y va a significar más ingresos fiscales, yo los apruebo. Estos otros que no tienen esas ventajas, que no traen nada nuevo a la economía, que no aumentan la capacidad productiva, por ejemplo, hacer una nueva cadena de comida rápida, no voy a aprobar esos proyectos y de una vez les voy a decir a las empresas, esto no se va a aprobar. Si siguen adelante, lo pueden hacer, pero sin beneficios tributarios. Pero no puede frenar los beneficios tributarios como lo está haciendo ahora. Entonces, en ese sentido, veo yo que el Estado tiene que ir por ese lado. Por el lado eléctrico, tiene que contratar y tiene que abrir más la puerta a la inversión privada en el sector eléctrico. Por el lado petrolero, tiene que conseguir que lo antes posible convocar concursos, a adjudicar bloques para que las empresas inviertan en explorar y desarrollar campos petroleros que encuentren y recuperar la producción petrolera, porque está cayendo la producción petrolera y eso es muy grave, tanto desde el punto de vista fiscal como de balanza de pagos. Sobre la base de este análisis, ¿cómo ven las perspectivas del 2025, Walter? En perspectiva de 2025, el primer punto que tenemos que ver es qué va a pasar con el sector eléctrico. Este trimestre está perdido. El trimestre es un trimestre muy recesivo, que pienso yo que va a inclinar la balanza para que el 2024, en lugar de tener el pequeño crecimiento previsto, tenga una caída. El próximo, cómo va a atender el gobierno, cómo va a paliar el gobierno los problemas de estiaje del primer trimestre, y luego qué medidas está tomando que ya den resultados para no revivir el estiaje a partir del último trimestre o quizás de septiembre del próximo año. Ese es el primer punto que tenemos que ver, porque sin luz eléctrica difícil que haya crecimiento económico. El segundo punto que tenemos es que en principio debería haber un mejor 2025 que 2024, porque tendría que haber un rebote. Lo que la economía sufra ahora, se contraiga ahora por razones de la crisis eléctrica, si el próximo año ya no hay ese problema, pues tiene que rebotar, tiene que retomar lo que tenía antes, o sea, recuperar lo perdido. A eso se suma que de que estamos en la etapa, dentro del acuerdo con el fondo, estamos en la etapa del segundo trimestre, del segundo semestre de este año, y la primera parte del próximo, es que el Fondo Monetario y los organismos multilaterales nos van a ayudar económicamente, pero previendo que en ese lapso el Ecuador haga las reformas a su funcionamiento de la economía, a sus reglamentos, para que crezca la economía, para que se destrabe la economía. Y entonces ahí el gobierno tiene que, como decía yo anteriormente, tiene que tomar las medidas para que se retome la inversión privada. Hay, por ejemplo, aparte de lo que ya he mencionado, las asociaciones público-privadas. Ya se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso
largo periodo de refinar la legislación, de encontrar proyectos, de iniciar a hacer estudios. Ahora ya deberíamos estar diciendo, hay este proyecto bajo estas condiciones, ¿quién lo quiere hacer? Y que comience a haber inversión privada en proyectos que normalmente son de inversión pública. Si el gobierno logra hacer esto de manera rápida, si no entramos en un compás de espera el primer semestre por las elecciones, es posible que el 2025 tengamos un buen crecimiento económico. De lo contrario, solo vamos a tener el rebote, que es un crecimiento relativamente modesto. Bien, como siempre, muchas gracias. El análisis al economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Walter, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy gracias amable. a la democracia. Muy amable. 8:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y tenemos previsto un diálogo con la asambleísta Natalie Farinango y Adrián Castro para hablar de este tema del trámite del proyecto para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que se ha denominado como la ley antipillos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.